tardes a todos. Como presidente de la Asociación de Coristas, para mí es un honor y un orgullo tener este público tan maravilloso que tenemos aquí hoy y sobre todo tener a mi lado, pues ni más ni menos que al bisnieto del padre de que esta casa exista. Esta es la casa del corista y el padre de todos los coristas fue el tío de la Tisa. Hoy tenemos aquí a José Luis, que es el bisnieto de él, que va a ser, digamos, el ponente que nos va a explicar todo lo referente a la conferencia que ya teníamos avisada porque se iba a producir hoy. A mí solo me queda deciros que para los que es la primera vez que venís aquí, que sepáis que tenéis un sitio aquí en Cádiz, por fin, después de mucho tiempo, que es la Casa del Corista, pero que no solamente la Casa del Corista, de los que salimos, de los que estamos todavía al pie del cañón en el concurso, sino la casa de todos los coristas que han sido, son y serán, y de todos aquellos grandes aficionados al tango de Cádiz, ni más ni menos. Y sin más, quiero pasar la palabra ahora al miembro del Aula de Cultura, don Antonio Montiel. Sí, buenas tardes a todos. No hace falta micro, ¿sí? Micro, vale. No pesan al micro. Bueno, buenas tardes a todos. Como sabéis, el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz en esta fecha se halla inmerso en la muestra virtual, que este año es la quinta muestra virtual en la cual damos a conocer nuestro carnaval, una ventanita al mundo, como es la ventana de Internet, y a través de esa ventana también traemos a Cádiz los carnavales de los distintos lugares del mundo. Para nosotros, cuando José Luis nos dijo que estaba interesado en dar una charla para que la grabara dentro de la muestra virtual para divulgarla, de las consecuencias de la muerte del tío Latiza en Sevilla y el por qué está allí y esas cosas que él ha investigado, nos pareció interesantísimo. Yo quiero presentar a José Luis y tengo aquí mucho, pero voy a ir completando. José Luis Sánchez Rodríguez nace en el sevillano barrio del Cerro del Águila el 18 de julio de 1958. Gracias a una beca, hace unos cursos de licenciatura, obtiene una beca y colabora con el Departamento de Geología. Curiosamente, este hombre es así de raro, trabaja en el Departamento de Geología. Después imparte clases prácticas de geografía física, dirige trabajos de campo del medio físico. Aprueba las oposiciones al cuerpo de profesores agregados de enseñanza media y obtiene una plaza en Jerez de la Frontera. De allí pasa a Utrera, al pueblo sevillano de Utrera, al Instituto Ruiz Gijón. Imparte allí y allí se jubila, en de Utrera. Como profesional libre, porque independientemente de la docencia también ha hecho sus pinitos fuera de la docencia, ha realizado estudios vinculados al medio ambiente. Realiza trabajos para numerosas empresas, incluida la Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica, diputaciones provinciales, multitud de ayuntamientos y empresas relacionadas con la minería. Río Tinto Minera, empresas constructoras como Dragado, Construcciones, inmobiliarias, empresas del ramo de agroalimentación, etc. Y en el campo del medio ambiente ha desarrollado una labor docente, ha sido profesor del tercer ciclo de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado otras labores colaterales relacionadas también con el medio ambiente, como trabajar con distintos tipos de control de plagas, dirigir secciones medioambientales, una revista, responsable de un zoológico, y yo creo que no ha dejado ningún palo por tocar. A mí me sorprendió, y lo he comentado antes de entrar aquí, se lo comentaba a él, su afición por la entomología. Un buen día me veo que pone unas mariposas preciosas y resulta que el muchacho tiene 27.000 ejemplares de mariposas. Es una de las más grandes colecciones que hay ahora mismo en España. La tiene aquí este señor.
Así es que ha organizado numerosas exposiciones de carácter didáctico y divulgativo, entre las que destaca una que se denominó Una visita al mundo clásico a través de los insectos, que tuvo lugar en Utrera en el año 2000. En la actualidad desarrolla otra faceta vocacional, porque le faltaba un palito y lo está tocando, que es la faceta artística, que desde joven ha practicado de forma lúdica. Pinta acuarela, ha hecho 2 exposiciones de acuarela, pero la mayor parte de su tiempo lo está dedicando a la literatura. Novela, relatos y poesía. Ha escrito una novela que es La casa de los deseos, que fue publicada en la editorial Abecedario de Badajoz. Ahora tiene otra novela entre manos y escribe poemas. Así que no deja ningún palo sin tocar. Es todo un descubrimiento, ¿eh? Así que con él los dejamos, que nos deleite un poco con estas cosas que todavía desconocemos de nuestro padre del tango, como bien ha dicho nuestro presidente de ACOGA. José Luis, cuando quiera. Desde aquí que me darle un abrazo a tu madre, que sé que iba a venir. Sí, pero no ha podido venir. No ha podido venir. Está ya muy mayor la pobre y no ha podido venir. La madre de José Luis, nieta del tío de la Tiza, nació en el año 22. Es decir, que tiene 93 cumple dentro de unos días. 93 años. Cualquier cosa. Vámonos, al lío. Te dejamos solo, ¿eh? Venga. Solo arte en peligro. Bueno, ya buenas noches, porque ya ha oscurecido, ¿no? Yo os voy a dar una charla que la podemos dividir en 2 partes. En una primera parte voy a hacer un poco de revisión sobre cuál ha sido la figura del tío de la Tiza y voy a puntualizar algunos aspectos de su vida. Para ya, una vez tenido ese escenario, centrarme en qué es lo que pasó después y cuál ha sido el devenir del legado del tío de la Tiza a lo largo del tiempo. Bien, la primera parte la podíamos llamar como una revisión de la vida del tío de la Tiza, y en la segunda parte la he llamado Golondrinas en el barro. ¿Por qué Golondrinas en el barro? Pues porque recientemente se han rescatado las únicas partituras originales manuscritas del tío de la Tiza que están ahora mismo en fase de investigación. Y esas partituras, como se han salvado de unas inundaciones en Sevilla, están manchadas de barro. Y entonces parece como si hubiese unos cables llenos de golondrina que están manchados de barro, y por eso le puse ese título metafórico a la segunda parte de la conferencia. Empecemos primero revisando un poco cuál es la figura del tío de la Tiza y hablando algunos aspectos de su vida. Hay 2 obras biográficas sobre el tío de la Tiza. Una primera que se publicó sobre los años 80, que la publica don Ricardo Moreno Criado, que se titula El tío de la Tiza, su vida y su obra. Yo agradezco a esta persona ya fallecida que hiciera este libro porque es la primera antología de obras del tío de la Tiza que sale a la luz. O sea, aquí no están todas las obras del tío de la Tiza, pero de cada una de sus comparsas, de cada uno de los años en los que participó en los carnavales, desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, pues se recogen unas muestras de cada una de sus comparsas. Y aquí está la letra. Gracias a esto yo pude conocer en su día toda una serie de tangos que yo desconocía, algunos conocía por tradición familiar, porque en todas las fiestas de mi familia, desde niño, siempre he escuchado yo tangos de Cádiz. Entre otras cosas porque mi abuelo, Francisco Rodríguez, hijo del tío de la Tiza, cantaba las canciones de su padre divinamente, como la gloria. Este libro tiene un problema, que ya me adentraré un poco más en explicarlo, y es que dice su vida, pero aquí habla de la vida de otra persona que no es el tío de la Tiza. Es un error que luego explicaré. La segunda obra es la obra de don Javier Osuna, una obra que publica la entonces Caja de Ahorros San Fernando, que ahora pertenece a la Caixa. Esto es una obra auténticamente científica, esta está hecho con el método científico. Aquí todo lo que se dice está perfectamente contrastado documentalmente, se citan las fuentes de cada una de las cosas que se dicen. Aquí hay una recopilación completa de la obra del tío de la Tiza, y todo lo que se dice sobre la vida del tío de la Tiza en este libro
es absolutamente cierto. Pues yo, al ser familiar, lo conozco y puedo dar fe de ello, ¿no? Aquí se podían haber ampliado algunas cosas. Desgraciadamente, Javier Osuna no tuvo oportunidad de conocer a ningún descendiente del tío de la Tiza que le pudiese haber informado de otras cosas, hasta que me conoció a mí, pero cuando me conoció a mí ya había escrito el libro. Sin embargo, este señor sí conocía y tenía las direcciones de los descendientes, y sin embargo no tuvo en cuenta las cosas que le dijo los descendientes al escribir su libro. Bueno, fijaros en una cosa. Según el señor Ricardo, el tío de la Tiza nace el 18 de enero de 1833 en Conil de la Frontera. Dato absolutamente erróneo. Fijaros en varias cosas. Si eso fuese cierto, pues el tío de la Tiza habría participado por primera vez en los carnavales con 60 años. Cosa que es imposible. Absolutamente imposible. Y como murió en 1912, pues murió a los 79 años. O sea que con 70 y tantos años, con 77, 78, que por ejemplo cuando escribió Las Panderetas, pues la escribió con 70 y tantos años. Imposible. Por otra parte, el tío de la Tiza tuvo unos descendientes, unos hijos, pues debió de tener los hijos con 60 años. Y su mujer pues tendría en esa fecha también pues 60 años. Pues no sé cómo a los 60 años su mujer pudo tener 4 hijos. Las fotografías que se conservan del tío de la Tiza, esta fotografía, por ejemplo, la extrae, la fotografía de la portada la extrae Javier Osuna de una revista en Madrid, que está en la Biblioteca Nacional, y en esta fotografía, que es de principios de los años 1900 y algo, no sé exactamente la fecha exacta de esta fotografía, pero según esta fecha del 18 de enero de 1833, pues en los años de esta fotografía el tío de la Tiza tendría que tener 70 y tantos años. Obviamente, según se ve en la fotografía, este señor fotografiado no tiene 70 y tantos años. Por otra parte, mi abuelo, que era hijo del tío de la Tiza, se llamaba Francisco Rodríguez García. Si fuese cierto lo que se dice en este libro, mi abuelo se debería de llamar Francisco Rodríguez Martínez, puesto que Martínez se llamaba la supuesta mujer del tío de la Tiza. Ese dato sí que ya me descoloca un poco, me saca un poco de lo normal, porque si este señor ha estado en casa de mi madre y ha estado en casa de otra nieta del tío de la Tiza, que es mi tía Isabel, y sabe los nombres de las personas, ¿cómo puede cometer ese error? Es que es un error muy claro. Por otra parte, existe un certificado de defunción que se puede pedir en Viapol, en el edificio Viapol de Sevilla, se pide el certificado ese, y eso es un documento oficial, y se puede leer ese documento oficial. Aquí viene una transcripción de ese certificado, y la transcripción que viene es totalmente literal con respecto a la que uno puede obtener en el juzgado. Pero hay una frase que está cambiada, porque en el certificado original, que yo lo he visto, pone claramente el nombre del tío de la Tiza y pone nacido en Cádiz. En la transcripción que muestra este señor dice nacido en Conil. También cambia el nombre de sus padres, pero es que en la certificación de Viapol, en el juzgado de Sevilla, vienen los padres verdaderos del tío de la Tiza, no los que aquí vienen. Y además se sabe ya la fecha de nacimiento aquí en Cádiz, etc. No sé por qué pasó eso, y además no lo puedo aclarar porque este señor desgraciadamente ha fallecido, ¿no? Luego también hay una cosa muy curiosa. Esta fotografía, que en el texto aparece también en blanco y negro, esta fotografía en el interior del libro viene que está tomada en el año 1875. Si eso fuese cierto, sería una de las fotografías más antiguas de Cádiz de los hombres ilustres, porque en esos años había muy pocas fotografías. Y dice que esta fotografía está tomada cuando el tío de la Tiza tenía 42 años después de casarse en Conil. Esta misma fotografía aparece en un capítulo de esta obra, pero ahora aparece en su verdadero contexto, porque esta fotografía se toma cuando Antonio Rodríguez crea
el Círculo Cultural Modernista, del que es director y creador. Y entonces, con motivo de esa creación y de los actos culturales que organizaba el centro este modernista, pues aparece esa fotografía, que es una fotografía del año 1903, como está perfectamente documentado en esta obra. O sea que parece que aquí se fueron colocando una serie de cosas para que encajaran con el personaje que él había encontrado, con el mismo nombre exactamente, con el mismo nombre que el tío de la tiza, pero en Conil. He vuelto a esto sencillamente porque ya en más de una ocasión, andando por Cádiz, me ha parado alguien cuando me ha visto mi insignia, que yo la he heredado, que está aquí. Pues mucha gente cuando ha visto esto, sabéis lo que es esto, ¿no? Esto, con motivo al centenario de la muerte del tío de la tiza, se le dio el antifaz de oro al tío de la tiza, y yo, como descendiente suyo, pues soy el que lo porta actualmente, aunque lo recibió mi madre, que es mucho mayor, pero mi madre me lo ha dejado a mí. ¿Qué? Me lo voy a poner, porque eso se lo merece, ¿verdad? Entonces, cuando hay personas que me ha visto así, ¿no?, le ha llamado la atención, me ha preguntado, ¿no?, y entonces yo he escuchado comentarios como el siguiente, ¿no? Hay que ver ese hombre que nació en Conil, que prácticamente era analfabeto, hay que ver lo que escribió. Por favor. Y es que este libro ha tenido mucha difusión. Sin embargo, este no. Este es un gran libro caro, que lo hizo la Caja de Ahorro y que se lo regaló a sus clientes más importantes, y tiene una distribución totalmente distinta. Efectivamente, quien le interesan las cosas del carnaval conoce este libro, por supuesto. Pero la gente del pueblo no conoce la figura del tío de la tiza. Por eso quería yo empezar a hablar un poquito de eso. Por cierto, ¿sabéis cuál es el nombre completo del tío de la tiza? El tío de la tiza se llama Antonio Juan Gregorio Rodríguez Martínez. ¿Lo sabíais? Pues se llamaba Antonio Juan Gregorio. Según figura en la partida de nacimiento, en su fe de bautismo, etc. Bien. El tío de la tiza no nace en 1833, nace en otra fecha. Nace en la calle gaditana Rosario Cepeda, concretamente en el número 7, como figura en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz. Nace el día de Nochebuena, el día 24, en el año 1861. Curiosamente, hay unos registros antiguos sobre nacimientos comprendidos entre 1850 más o menos hasta 1870, que es una parte que se ha conservado y ha dado la casualidad de que ahí están los documentos originales del nacimiento del tío de la tiza. Su madre se llama Ramona y él va a vivir con su madre toda la infancia. Incluso él se va a hacer cargo de su madre hasta el fallecimiento de la misma, pasando por toda una serie de domicilios de la ciudad de Cádiz, que están todos recogidos en este texto, porque se pueden consultar a través de los padrones municipales. Con su padre prácticamente no tiene apenas relaciones, porque de esa pareja de la que nació el tío de la tiza, el padre prácticamente abandona a Ramona, que es su madre, la abandona en los primeros años. Bien, el tío de la tiza va a tener a lo largo de su vida dos parejas. Una pareja que es Rafaela García Pulla. Rafaela García Pulla es una mujer originaria de Grazalema, cuyos padres proceden de la ciudad de Ronda. Rafaela es un poco mayor que el tío de la tiza, nace en 1857, y el tío de la tiza va a tener 4 hijos con Rafaela. El primero es María Concesión, que nace en 1885. El segundo es Antonio, que nace en 1887 y que fallece a los 9 meses. El tercero es Francisco, que nace en 1893
Y el cuarto es Rafael, que nace en 1896. Los tres primeros llevan los apellidos del tío de la Tiza y de su mujer, por tanto se llaman todos Rodríguez García. Sin embargo, el pequeño, Rafael, lleva solamente los apellidos de su madre, por tanto se llamó Rafael García Pulla. Esto se debe a que el tío de la Tiza no quiso reconocer la paternidad de su cuarto hijo. ¿Por qué? Pues porque se estaba fraguando otra relación del tío de la Tiza con otra mujer. En mi familia siempre se ha tratado a mi tío abuelo Rafael como hermano de sangre de mi abuelo y de mi tía abuela, ¿no? Y en mi familia nunca ha habido duda de que eran auténticos hermanos. Además, yo lo he conocido, aunque murió mi tío Rafael, murió cuando yo tenía unos 12 años, pero lo conocí suficientemente y era como una gota de agua con respecto a mi abuelo, que sí estuvo reconocido. Después, como decía, tiene otra relación. Esta otra relación es con una señora de aquí de Cádiz también, se llama Josefa Páez García, una señora conocida del carnaval también, porque ella se dedicaba a la costura y fabricaba los tipos de las comparsas, le llamaban la rubia, y empieza a tener relaciones con ella a finales del siglo XIX y ya convive con ella desde 1901 hasta 1904 en la calle Pozo de aquí de Cádiz. En 1905 el tío de la Tiza se va a trasladar a Sevilla y se va con esta mujer, con Josefa Páez. En 1907 muere su primera esposa, Rafaela, y Rafaela, que se había quedado aquí en Cádiz con sus hijos, pues resulta que cuando ya muere, dos de sus hijos se siguen quedándose en Cádiz, son acogidos en una familia, que es una familia que son parientes, digamos, en segundo nivel del tío de la Tiza, porque uno de ellos es un primo del tío de la Tiza, y esa familia, que es la familia Girón, pues acoge tanto a la hija mayor, Concha, María Concesión, como al hijo pequeño, Rafael. Mientras que en 1907, el hijo mediano, que es Francisco, se marcha a Sevilla con su padre. Prácticamente los dos hijos el mayor y el pequeño del tío de la Tiza están casi todo el tiempo con la familia Rocaful Girón y van a vivir sobre todo en la calle San Félix de esta localidad. En esta obra está recogido perfectamente toda la vida laboral de los hijos del tío de la Tiza, del propio tío de la Tiza, etc. Esto aquí falta muy poco. Voy a hablar un poquito de algunos de sus hijos, porque eso nos va a servir para saber qué es lo que pasó luego con su obra, ¿no? Hay que conocer un poco algo de la vida de sus hijos para saber y poder entender lo que pasó con su obra. Vamos a empezar hablando de Concha. Concha es la mayor. Es un personaje bastante misterioso. Javier Osuna recoge toda su vida laboral, trabajó sobre todo en la transatlántica, en la compañía transatlántica, viajando de Cádiz a Sudamérica. También estuvo algún tiempo en la compañía transmediterránea. Estuvo moviéndose continuamente de un lado para otro. Javier Osuna menciona que se casó, pero no sabe con quién. Yo tampoco lo sé, ni nunca lo he escuchado. En mi familia nunca se ha hablado de ningún esposo de Concha. Sin embargo, se habla de otras cosas. A través de otras bisnietas del tío de la Tiza, que son mayores que yo, se conoce que Concha desde muy joven, pasa cierto tiempo en Argentina. Yo puedo corroborar que eso es cierto. ¿Por qué? Porque en mi casa había postales de Argentina. No existen ninguna, pero yo me acuerdo perfectamente de ellas. Y me acuerdo por lo siguiente.
Mi padre, siendo yo muy pequeño, tendría yo unos 10 años, me lleva al sitio donde se vendían los sellos en Sevilla, que entonces era una placita muy bonita cerca de la catedral que se llama la Plaza de Santa Marta. Y entonces allí me enseña los sellos. Me lo enseña porque un hermano suyo era filatélico, un tío mío, mi tío Curro, hermano de mi padre. Entonces, claro, a mí eso me gusta mucho. A mí siempre me ha gustado de chico todo el tipo de coleccionismo. Entonces a mí me gusta aquello. ¿Y qué hago yo? Pues de las tarjetas estas que había en el armario del rincón, que eso es un sitio que no me dejaba a mí tocar y estaba yo deseando quedarme solo en la casa para rebuscar por allí, porque ese armario era mágico, ahí es donde se guardaban todos los papeles y todas las cosas. Que por eso sé yo muchas cosas. Si no hubiese inspeccionado por allí, no sabría. Y entonces allí había unas postales, sobre todo postales de barco, que habían sido enviadas desde Argentina. Y yo le quité los sellos. Y estaban en mi colección. Mi colección yo la perdí. Pero claro, yo tenía muy pocos sellos del extranjero y me acuerdo exactamente de cuáles son esos sellos. Y me he estado molestando en buscar en los catálogos de sellos de Argentina y los he encontrado. Los he encontrado porque son inconfundibles. Y me he enterado de las fechas de emisión de esos sellos y tal, y entonces me puedo hacer una idea de efectivamente, el trasiego que tuvo Concha con Argentina. Efectivamente, es cierto. La razón de que ella fuese en primer lugar a Argentina, eso no lo puedo demostrar. Nada más que tengo el testimonio de algunas bisnietas del tío de la Tiza, mayores que yo, que me lo han contado, ¿no? Parece ser que, siendo muy joven me refiero a 20 años o menos, siendo muy joven, Concha tiene un primer novio, que es un señorito de Jerez, citando palabras textuales de mis primas, ¿no? Es un señorito de Jerez. Y se queda embarazada. Y claro, eso es un problema en aquellas épocas. Una jovencita soltera, embarazada, eso es un problema. Y según dice mi prima, ese es el motivo de que se fuera a Argentina. Eso no lo puedo demostrar. Yo sí sé, aunque tampoco lo puedo demostrar porque ya han desaparecido esas cartas, sí sé que estuvo en Argentina. Pero otra cosa no puedo añadir. También me decía mi prima que cuando regresa de Argentina, regresa con dinero. Eso sí lo sé yo, que de los descendientes del tío de la Tiza, de sus hijos, ella es siempre la que ha manejado dinero. No sé cómo, ni de qué manera, ni por qué, pero siempre manejaba bastante más dinero que los demás. Sí conozco, y he visto la fotografía, y están las fotografías en este texto, sí conozco que Concha tiene una hija, se llama Manuela. De esa persona apenas sabemos nada. Si ha tenido descendencia, si no la ha tenido. Desaparece cuando se va, mi tía abuela, se va a Barcelona. De esa ida a Barcelona sí tiene constancia Javier Osuna. Lo que no tiene constancia Javier Osuna es de la muerte de Concha. De hecho, cuando habla de Concha, en el año de la muerte y en el lugar de la muerte pone una interrogación. Yo no sé el año de su muerte. Sé que es un poco antes tuvo que ser sobre los años del año 60 o por ahí aproximadamente, porque algunos años antes de la muerte de mi abuelo. Y sé dónde murió en Santander. Cosa que es muy curiosa, porque parte de la familia que los acoge a ellos aquí en Cádiz procede de Santander, concretamente de Santoña. Entonces tiene cierta relación que se vaya a Santander. Podía tener relación. Ahora, eso es imposible de localizar. El caso es que muere allí, muere sola. Concha no solo vivió con su hija, Manuela, sino que adoptó a un niño. Adoptó a un niño que se llama Vicente. Ese niño lo recogió en Sevilla. Lo recogió en el año 1936. Y es una historia curiosa, porque con motivo de un bombardeo en la Guerra Civil, estando ella en una cola del pan, de una panadería, caen unas bombas y esas bombas dejan un reguero de muertos en la cola de la panadería. Y al final ella se queda tirada en el suelo y al lado de ella hay un bebé. Y no hay nadie, ¿no? Y ella se queda con ese bebé. Ese bebé será Vicente. Y ella lo criará. Y Vicente va a ser fuente de problemas entre ella y su hermano Francisco, que es mi abuelo. Porque tuvieron discusiones con respecto al trato del niño, porque mi tía abuela, que estaba siempre viajando, cuando venía a España normalmente se iba a Sevilla y era acogida en casa de mi abuelo.
También pasaba con mi otro tío abuelo, con Rafael. Cuando no tenía trabajo aquí en Cádiz, se iba a casa de mi abuelo, a Sevilla. Porque la casa de mi abuelo pasó a ser como, aunque era el intermedio de los dos, pasó a ser como el patriarca. Bien. Si Manuela fue el fruto de este amante supuesto de Jerez o no, no lo podemos averiguar, prácticamente es imposible. Y además, Concha va a morir sola allí en Santander, como dije antes, y desgraciadamente, antes de morir, esta persona, este niño, que ya no era un niño, que ella había acogido, pues resulta que este niño le roba todas las pertenencias a su madre y la abandona y desaparece. Nadie ha vuelto, en toda mi familia nadie ha vuelto a saber.